Durante esta semana completa vamos a leer algunos segmentos del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento. La mayoría de los biblistas dicen que unos 50 años antes de Jesús. Otros dicen, poquitos dicen que 80 años antes de Jesús. Como sea, ya estamos muy cerca de la plenitud. Recuerden, el libro de la sabiduría presenta la sabiduría como una persona. La persona de Jesús para nosotros, ¿no? Y entonces eso es una de los temas del libro de la sabiduría. Pero tiene el propósito de mantener la fe de los judíos. Una fe que está amenazada por la cultura helenista, que era una cultura poderosa en pensamiento, en arte, en ciencia. Era una cultura poderosísima. Y había convencido a mucha gente desde abajo, ¿no? Como el individualismo duro aquí en Gringolandia, ¿no? Que nos tiene convencidos. Entre más duro y más salvajes somos y más independientes somos, mejor. Y si no pensamos en el bien del otro, mejor. Solo nosotros, ¿no? El individualismo duro nos tiene convencidos. Entonces, ¿cómo mantener la fe en medio de una cultura pagana? Porque no se equivoquen, en Estados Unidos no es una cultura cristiana. Esa es la propaganda, ese es el Dios te bendiga. ¿Cómo es que dicen? God bless America. Cada vez que terminan el discurso, pero eso es un discurso. No piensan en el más pobre, por ejemplo, ¿no? Jesús nos invita a nosotros a pensar siempre en el más pobre. A los billonarios, multibillonarios les dan toda clase de prebendas taxatorias y de impuestos y todo eso, pero al pobre no le quieren ayudar a pagar su seguro de salud. Eso no es cristiano. Póngalo como lo ponga. Perseguir al trabajador inmigrante no es una cosa cristiana. Fui forastero y me acogiste. Venid benditos de mi Padre. Pero nos parece una cosa, hay gente católica que les parece una cosa extraordinaria y se van detrás del fulanito como que si fuera Dios. Entonces, ¿cómo resistir una cultura pagana? Pues el libro de la sabiduría nos va a enseñar a hacerlo y nos sirve para nosotros hoy en día. Nos sirve para nosotros. Lo primero que dice, amen la justicia. ¿Cómo resistir una cultura pagana, injusta, que aplasta y atropella? ¿Cómo resistir al narcisista? El narcisismo está de moda. Por todos lados hay narcisistas. Dentro de la iglesia hay narcisistas. En posiciones de poder, por todos lados hay narcisistas. Y el narcisista usualmente, como solo piensa en él, pues no le importa la justicia. Pues a nosotros nos tiene que importar. Si nosotros somos verdaderos creyentes en el Señor, nos tiene que importar la justicia. El trato entre nosotros debe de ser un trato justo, no un trato lleno de soberbia, de vanidad, de yo te aplasto. Segundo dice, piensen bien del Señor, porque a veces pensamos, ¿cómo que el Señor permitió esto? Entonces es malo el Señor. El Señor permitió a estos perversos tener poder. Entonces es malo el Señor. Piensen bien del Señor. Él va a actuar en su tiempo, pero va a actuar. No en el nuestro, en el tiempo de Él. Él no es perverso. Hay gente que es perversa, que se unen en la maldad, en lo que sea, ¿no? En el mal. Se unen en el mal. Pero a nosotros nos toca pensar bien del Señor. Lo malo siempre va a existir, la gente mala siempre va a existir. La gente que hace contubernios y alianzas de temporales, y todo, eso siempre va a existir, siempre ha existido, siempre va a existir. Pero Dios es eterno. Dios es eterno y es bueno. No es un perverso, es recto, ¿sí? Y todo lo que está torcido eventualmente será destruido.
Lo torcido se destruye. Lo que es recto siempre triunfa. Y entonces no pensemos mal del Señor. Y la tercera cosa que propone de entrada el libro, ¿no? De entrada es la sencillez. Ay, cómo nos cuesta la sencillez, ¿no? Ay, yo soy erudito, yo me sé toda la historia del mundo, yo conozco todas las escrituras, yo sé de esto, sé de arquitectura, sé de ingeniería, sé de ciencia, sé de historia. Es que nos creemos mucho pavo real. Y se nos olvida la sencillez. Y dice el libro que solo los sencillos tienen Espíritu Santo. O sea, solo los que ven con los ojos de Dios. Es que ser sabio no significa ser erudito, ser conocedor de tantas cosas. No, no, no. Ser sabio es saber intuir lo que le agrada a Dios y lo que no. Y en ese sentido, hasta el analfabeta puede ser sabio. Si está abierto a las cosas de Dios, le llega la sabiduría, se le regala el Espíritu Santo. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. Y el Santo Espíritu, dice el autor, nos educa y huye de la hipocresía y se aleja de la insensatez. O sea, nos lleva a la sencillez, a la humildad. Entonces, ¿cómo resistir a la cultura pagana? Pues ya se nos dan algunos indicios, ¿no? de algunos pilares de cómo permanecer de pie ante esta cultura pagana. Justicia, pensar bien de Dios, sencillez, apartarnos de lo que es insensato, porque ante el poder divino lo insensato queda en ridículo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces qué bonito dejarnos llenar del Espíritu, ¿eh? El Espíritu del Señor es amigo de nosotros. Le tenemos miedo. Hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. Pero no hay que tenerle miedo, es amigo de nosotros. Y dice, no dejará sin castigo al que blasfema. Porque Dios conoce lo íntimo del alma. A los hombres nosotros le podemos engañar. Nos ponemos mancuernillas, saquitos, cuello alto, nos perfumamos, sepulcros blanqueados, dice Jesús, ¿no? Y entonces el tonto se deja, pero mira, qué bien se viste, tiene que ser inteligente esta persona. O ustedes saben que existen los que le llaman ghostwriters, ¿no? Escritores fantasmas. Tú eres una persona famosa, se te acerca una firma y te dice, te vamos a poner a Cristela y a Eustaquio que te ayuden a escribir un libro. Y entonces escriben los libros y firma el padre Roberto Cortés. Ay, qué lindo, ¿no? Pero todo es mentira, todo es apariencia. Ah, no, existen los escritores fantasmas, búsquenlos o no. ¿Tú has oído hablar de eso? A mí un señor que vende libros en Nueva York me propuso escribir varios libros y me conseguí en Colombia escritores fantasmas. Uno de gente de a pie, uno no sabe esas cosas, ¿verdad? Imagínate, no, eso es lo que menos quiero. Pero lo cuento porque a veces nos dejamos llevar por apariencias, ¿no? Y uno sabe, yo conozco gente que escribe cosas y uno sabe que no es de ellos. O sea, uno conoce que no es de ellos. Pero hay gente que, pues, cuando no conocemos esas cosas, cómo se mueven las cosas en otros círculos, ¿no? Porque nosotros nos movemos en círculos sencillos, en círculos de fe, pero la gente perversa se mueve en otros círculos. Y entonces a nosotros nos sorprende y nos causa sorpresa. ¿Cómo es eso? No. El Espíritu de Dios nos ilumina.
Y a Él no lo engañamos, dice el libro de la sabiduría, ¿no? La justicia en el Antiguo Testamento es estar en pleno acuerdo con la voluntad de Dios y con el pensamiento de Dios y cómo Dios actúa. Estar en pleno acuerdo con las cosas que hace Dios, con las cosas que piensa Dios. Y entonces, ¿cómo piensa Dios? Pues con sencillez. Los acomplejados somos nosotros. Los traumados somos nosotros. Los que ven monstruos por todos lados y enemigos por todos lados somos nosotros. Los que ven cizaña y quieren arrancarla de un tajo somos nosotros. Jesús dice, no, al final, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Al final. Entonces tenemos que adquirir la sabiduría divina. Vivimos en un mundo de la mentira, de la vanidad, de la soberbia, del narcisismo. Y todo eso está contaminado en nuestras comunidades. Y para eso tenemos que dejarnos, para vencer esas cosas, la otra idea que da el autor del libro de la sabiduría es dejarnos educar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un gran maestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un pedagogo. Nos va llevando poquito a poco a la verdad completa, dice Jesús. El Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo, ¿no? Así como nos podemos abrir al Espíritu Santo, nos podemos cerrar a la acción del Espíritu Santo. Ese es el gran riesgo que corremos. Y entonces nos volvemos absurdos y necios. Absurdos y necios. Y en vez de construir comunidad, destruimos familia, destruimos comunidad. Entonces miren qué bonito, ¿no? O sea, ¿cómo respondemos a una cultura pagana? A la cultura helenista, en este caso griega, que era poderosísima. ¿Cómo respondemos? Pues ya se nos están dando los primeros indicios. Y toda la semana es la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo respondemos a la cultura pagana? A mí me fascina que lo primero que dice es amen la justicia. Entonces, cuidado con ser injustos. Cuando participamos en los chismes somos injustos. Cuando calumniamos somos injustos. Cuando nos dejamos llevar por las apariencias somos injustos. Amen la justicia. Piensen bien del Señor. Sean sencillos de corazón. No se compliquen la vida. ¿No es verdad que nos complicamos la vida? Nos complicamos la vida. Y se la complicamos a los demás. Eso me parece a mí lo peor, lo escandaloso, ¿no? Entonces qué bonito, ¿no? Que dejarnos guiar por el Espíritu, que es amigo nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que conoce nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bonito. Pues pensemos todas estas cosas esta semana de la mano del autor del libro de la sabiduría. Pensemos que tenemos que pedirle al Señor empezar a ver como Él ve, no como ven los humanos, no como con sospecha, haciendo planes malvados contra los demás, intentando manipular, presentando opiniones como si fueran la absoluta verdad. Hay que tener cuidado con todo eso, porque nos aparta del camino del Señor. En el Evangelio, Jesús dice que es inevitable el pecado. Es inevitable. Jesús. No es posible evitar
que existan ocasiones de pecado. No es posible. Siempre van a haber. Siempre van a haber tentaciones. El Papa Francisco decía, los cristianos somos pecadores, pero no perversos. ¿Sí? Porque ahí está el problema. Dice Jesús, pero hay de aquel que las provoca. Las ocasiones de pecado. O sea, podemos tropezar, podemos caer, pero no estamos urdiendo contra nadie, no estamos haciendo... ¿Sí me explico? Porque es que hay gente que te quiere poner el pie y lo planea y te pone el pie y ¿sí? Y esa gente es perversa. Entonces, somos pecadores, pero no diabólicos. No rompemos, no dividimos, no estamos planificando nada contra el hermano, ¿no? ¡Ay de aquel que las provoca! Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta en su cuello. ¿Han visto las piedras de molino con que se prensaban las aceitunas en Israel? Eran unas cosas enormes, con un hoyo al centro, era como una rueda que tenía unos palos y el buey le daba vuelta y con eso prensaban, pero eran enormes. Entonces dice Jesús que ser arrojado al mar con una piedra de esas en el cuello, de collar. ¿Quieren una piedra de esas ustedes de collar? ¿Qué idea la de Jesús? Digo yo. Yo cuando vi la primera vez una piedra de esas, digo, ¿pero qué idea la de Jesús? A mí todavía no me dan ganas de eso, Miro gente y Jesús pensaría, lo arrojo al mar con una piedra. A mí todavía no soy tan malo. Solo retorcerles el pescuezo como la gallina. Pero más le valdría, hay gente que provoca. Y después dice Jesús, tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque es fácil provocar escándalos. Tengan cuidado, o sea, cuidémonos, nosotros y cuidemos a los demás. Cuidémonos, tengan cuidado. Es un consejo hermoso del Evangelio de hoy, tengan cuidado, viene de los labios de Jesús. Cuidado con creernos impolutos, perfectos. Cuidado con eso. Y después Jesús habla sobre el perdón. Todo esto es sabiduría, fíjense, todo esto es sabiduría. ¿Cómo resistir a la cultura pagana? Cuidándonos de no provocar escándalo. O sea, si tú caes, te tropiezas, te levantas, pero sin maldad. A mí me parece muy realista, ¿no? ¿O hay aquí alguno perfecto? Muy realista. Segundo, el perdón. El perdón. Dice 7 veces al día, todos los días. Los discípulos se escandalizan y dicen, aumentanos la fe, que no podemos. Querer hacer estrategia y lanzarnos contra los que percibimos como enemigos, sin fe, sin mucha fe, es difícil. Eso es lo que están diciendo los apóstoles. Y perdonar 7 veces al día, todos los días, es muy difícil. Y por eso la petición de los apóstoles debe ser la nuestra todos los días. Señor, auméntame la fe. Cuando nos den ganas de ponerle la piedra de molino a la gente y tirarlos al mar, Señor, aumentanos la fe. Cuando nos den ganas de calumniar en respuesta a la calumnia que nos hacen, Señor, aumentanos la fe. Cuando nos den ganas de pasar la cuenta y meter el pie,
a una persona que nos trató mal, Señor, auméntame la fe. Es que solo no podés. Si no viene este regalo de lo alto, no podés. Es imposible, dice Jesús. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Lo que sí es posible evitar es el pecado. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces Jesús le dice este dicho que a nosotros nos encanta, pero yo lo veo como una queja. Si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, chiquitita, 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 pudieran hacer cosas enormes, como trasladar ese árbol frondoso a las profundidades del mar. O sea, hacer imposible. Un árbol frondoso no va a vivir en el mar, se pudre. No es de agua salada. No son los manglares de las islas. Se pudre. Y entonces dice Jesús que haríamos, si tuviéramos fe chiquitica, chiquitica, pudiéramos hacer todas estas cosas. No pecar, no provocar escándalo y perdonar todos los días al mismo hermano 7 veces todos los días. Todos los días, todos los días. Nosotros nos hartamos, ¿no? La tercera es la vencida. ¿Le han dicho eso al esposo a ustedes? La tercera, ya me tienes harto, ya no te aguanto. Me haces una más y ya vas a ver. ¿Sí? Todas las palabras de Jesús sobre el escándalo son muy duras. Y podemos escandalizar cuando nos enfrentamos unos a los otros. Con o sin razón. Tengan pues cuidado. Tengan pues cuidado. Y claro, también nosotros como los apóstoles nos asustamos de este estilo de vida que nos pide Jesús. Y por eso, como ellos también podemos decir, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. La corrección fraterna se tiene que hacer con caridad, tiene que ser un acto de caridad, de delicadeza, de ternura, de amor, pero no una amenaza. Porque a veces queremos corregir con amenazas, ¿no? Muy bien, le pedimos al Señor que en este día nos aumente la fe, que podamos ser solidarios con el hermano, que en vez de aplastar podamos levantar, que tengamos como San León Magno un alma magnánime, no pusilánime, no pequeña, sino una ánima grande, grande, un espíritu grande, el Espíritu del Señor viviendo y palpitando en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Preguntémonos hoy cómo están mis relaciones con los demás. Si digo cosas que para mí parecen inofensivas, pero son ofensivas para los demás, cuídense, tengan cuidado, tengan cuidado. Si tenemos en cuenta que aquí vivimos con una variedad de mentalidades. Aquí hay gente de todas partes. Y las palabras, hay veces, yo no sé, yo la primera vez que me encontré con eso fue en Guatemala, ¿no? Yo salía de Nicaragua, primera vez que estaba en Guatemala, y mi tío me compró unos zapatos nuevos para ir a una fiesta, y los zapatos me molestaban. Y dije una palabra que en Nicaragua es inocente, y en Guatemala es terrible. Y la gente me quedó como con los ojos que viene este diablo que está diciendo esta cosa. Yo tendría unos 14 años, 13 años. Y pues hay veces uno tiene que darse cuenta también alrededor, porque si no causamos escándalo. Yo he mejorado bastante mi lenguaje, se me salen de vez en cuando algunas cosas nicas, pero ya las he mejorado bastante, porque yo ya sé que hay gente que es ofendida.
Igual, seamos del Ecuador, de El Salvador, de donde tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar porque escandalizamos. Muy bien, pues que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos tener un corazón sencillo, que podamos buscar la justicia, que siempre pensemos bien del Señor. Y sobre todo, que nos abramos a la gracia del Espíritu Santo. Esta es la manera de conservar la fe en medio de una cultura pagana. Esa es la pregunta de esta semana. ¿Cómo conservamos la fe? Y todas las lecturas nos van a ir dando algunas lucecitas para que podamos vivir a plenitud y podamos transmitir esta fe que Jesús nos ha regalado. Así sea.